Las tropas de Israel han neutralizado este túnel de Hamás. Estaba en Han Yunis, en el sur de Gaza. Según Tel Aviv, aquí han estado secuestrados 20 rehenes en diferentes momentos. Y sus familias siguen aumentando la presión en las calles. Quieren que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, negocie para liberarlos. También crece la presión internacional para que acepte la solución de los dos estados, por la que apuesta también Estados Unidos. De momento, el ejército israelí amplía su ofensiva en la franja. Almudena Ariza. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en el día 107 de la guerra, con combates cada vez más intensos en la franja de Gaza. Solo en las últimas horas, y a pesar de la presión internacional, han muerto más de 170 personas. Son más de 25.000 los palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra. Los ataques están siendo muy intensos, sobre todo en el sur de la franja, en torno a Han Yunis, una zona donde Israel dice que se esconden dirigentes de Hamás y donde habrían encontrado ese túnel al que habéis hecho alusión, un túnel de 1 kilómetro de largo y de 20 metros de profundidad, donde habrían estado retenidos al menos una veintena de los secuestrados. Los familiares de los rehenes están incrementando su presión cada vez un poco más contra Netanyahu. Anoche se manifestaron miles de personas en el centro de Tel Aviv para exigir al gobierno de Israel que llegue a un acuerdo lo antes posible, que ponga fin a la guerra y devuelva a los rehenes sanos y salvos a casa. Y añadimos también algo que ha ocurrido aquí esta mañana. El gobierno de Israel ha aprobado un plan muy polémico por el cual los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina van a pasar a ser gestionados por un tercer país. Israel se reserva el derecho de controlar esos fondos que de momento no piensa transferir a los palestinos. Son fondos que están congelados desde el inicio de la guerra. La Autoridad Nacional Palestina rechaza por completo este plan y dice que necesita esos fondos para pagar a los empleados públicos. Estamos hablando de unos 200 millones de dólares al mes. Así que tenemos aquí otro tema ya de confrontación más entre palestinos e israelíes. Israel sigue atacando la franja de norte a sur. Los que sobreviven a las bombas se enfrentan a otra dificultad: simplemente sobrevivir. No electricity, no water. Sin electricidad, sin agua, han llevado a Gaza a la edad de piedra. Lo dice el reconocido abogado palestino de derechos humanos Raji Sourani, que está de visita en España. Vive en el norte de la franja. Esta era su realidad hasta hace solo un mes, cuando fue evacuado. Su casa ha quedado destruida, igual que su centro de trabajo. Los abogados de derechos humanos somos objetivos de Israel, asegura. Nos llaman terroristas con traje. Ahora colabora con Sudáfrica en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Hay pruebas de que se está cometiendo un genocidio en Gaza, dice. Es una vergüenza que Europa y Estados Unidos lo permitan, subraya, aunque reconoce que algunos países sí han alzado la voz. Spain, Belgium, Ireland. España entre ellos. Sobre la solución de los dos estados lo tiene claro. If it's not now, never it will be. Es ahora o nunca. Espera que esta crisis sirva para que el mundo atienda la causa palestina, por la que él lleva trabajando 4 décadas. Y sigue. Nos despedimos, porque su siguiente parada es Dublín y después La Haya. El turismo de cruceros es el último gran afectado por la extensión de la guerra de Gaza al Mar Rojo. 2 de los grupos más importantes de ese sector, Royal Caribbean y MSC, han cancelado su operativa para evitar la zona y han enviado sus barcos hacia otros lugares del mundo. Evitan así el peligro de que un crucero pueda ser atacado o secuestrado. Si hay una zona de peligro por donde sea en el mundo, no van a operar un crucero dentro de una zona de problemático. Algunos de esos barcos se dirigen al Mediterráneo para ampliar su oferta en la zona central y occidental. Cuando ha habido conflictos a veces se nota, a nivel de internet, etcétera, basculación de cambio de demanda. Inicialmente, el conflicto afectó al turismo en Israel y Cisjordania, pero su persistencia en el tiempo, con más países implicados, y la situación de incertidumbre afecta ya a todo Oriente Próximo. Están afectados también para todo, no solamente el turismo. Están afectados, pero no estamos viendo efectos más expansos por el momento. Egipto, Jordania o Turquía promocionan destinos alejados del conflicto y han readaptado precios para salvar la temporada. En Turquía, desde hace semanas, han visto cómo se cancelaban más del 30% de las reservas en Estados Unidos. Otro conflicto enquistado, el de Ucrania, ha tenido una gran repercusión en Rusia. Moscú y San Petersburgo han permanecido casi vacías de europeos desde el inicio de la invasión.
tienen 10 veces menos visitantes que en 2019. Y los turistas rusos han cambiado el Mediterráneo por Emiratos Árabes, Turquía o Tailandia. Trump busca apuntalar su dominio ante los dos rivales que siguen en pie en esta segunda parada hacia la nominación presidencial republicana, New Hampshire. Este estado moderado del noreste es la esperanza de Nikki Haley para recuperarse de su tercer puesto en Iowa, por detrás de Ron DeSantis. El expresidente no para de sumar apoyos en el partido y la campaña eleva el tono. Cuando tienes 80 años es lo que pasa, lanzó Haley a Trump un día después de que el republicano la confundiera, al parecer, con Nancy Pelosi, afirmando que estaba al cargo de la seguridad durante el asalto al Capitolio. Me hice un test cognitivo hace unos meses y lo clave, replicó Trump. El exmandatario, por su parte, afirma que no es lo suficientemente dura ni inteligente, no la respetaban, no puede hacer este trabajo. Él la nombró embajadora de Estados Unidos para la ONU durante su mandato. ¿Cuál es la importancia estratégica de New Hampshire? Es la primera votación convencional en las urnas de la contienda por la nominación presidencial, nada que ver con los caucus, donde se vota a través de un particular sistema de asambleas. Además, el 40% de los votantes no está afiliado a ningún partido, así que es un buen sondeo para comprobar qué candidato puede tener más éxito entre los indecisos cruciales en la reñida carrera hacia la Casa Blanca. El Partido Demócrata, en cambio, ha roto la tradición centenaria y dará inicio a su campaña electoral el mes que viene en Carolina del Sur, que catapultó la candidatura de Joe Biden en 2020. Fue el fundador de la URSS, el primer estado socialista del mundo. Ese país ya no existe, pero Lenin sigue muy presente en Moscú y en toda Rusia. Lina dice que antes lo veía como a un líder, un ejemplo a seguir. Ahora para mí es un personaje histórico con sus errores, nos cuenta. Su figura sigue generando controversia. Para unos, el líder revolucionario que impulsó la modernización de un país que vivía casi en el medievo. Sus detractores destacan su carácter implacable. Hay que colgar, y digo colgar para que la gente lo vea, a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. En nuestro país aún hay división, nos cuenta Svetlana, la jefa científica del Museo Lenin de Gorki. Algunos creen que el periodo soviético fue muy exitoso, para otros, un gran error. Después de sufrir un derrame cerebral, Lenin se trasladó a esta mansión, expropiada por los bolcheviques a su rica propietaria. Murió en esta cama a los 53 años. En esta bañera le hicieron los primeros tratamientos para embalsamar su cuerpo, a pesar de que Lenin había pedido expresamente ser enterrado junto a su madre en San Petersburgo. Su cuerpo lleva desde entonces expuesto, para quien quiera verlo, en el mausoleo de la Plaza Roja, en pleno centro de Moscú. Para la deriva. Joder, hay una niña. Esto ocurrió hace 18 años. La tripulación del pesquero Francisco y Catalina, recreada ahora en la serie de televisión española La Ley del Mar, salvó la vida a 51 personas que iban a la deriva. La realidad supera la ficción, pero también es verdad que la ficción te acerca a veces a una mirada y a unas emociones que probablemente en un plano real no puedes acceder. Una realidad que se vivió a bordo de este pesquero durante 9 días. Era la primera vez que se realizaba un rescate así. La gente son muchos y se desesperan. La esencia de todo esto, que es gente intentando buscar una oportunidad y huyendo de sequías, de conflictos étnicos, religiosos, bélicos, es de lo que va La Ley del Mar, ¿no? Hicisteis lo que teníais que hacer, ¿vale? 3 capítulos que se podrán ver esta noche y que nos acercan al drama de la inmigración. La ley de los que mandan. El problema es que sigue exactamente igual y estamos en el 2024 ya, ¿no? En 2023, 3.997 personas murieron en el Mediterráneo, 1.413 de ellas intentando llegar a nuestro país. Me parecería imposible ir en un barco y dar la vuelta y dejarlos atrás. Lo que él hace creo que es tan humano, tan lógico. Lo hizo Pepe y años después su hijo, amparados por la Ley del Mar.